Hola amigos, vamos a hablar ahora de un fallo de triple reiteración emitido por la Corte Nacional de Justicia el año pasado, el 2022. Y bueno, empecemos hablando que es bastante conocido que la Contraloría General del Estado pues comete muchos errores, ignora la ley, no sabemos si lo hace por ignorancia o lo hace a propósito. Pero esto llama mucho la atención cuando las personas ejercen su derecho a la defensa, que vemos muchos errores que ha cometido la Contraloría y que no obstante de esos errores emiten resoluciones complicando a las personas, a los administrados. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar ahora respecto de las actuaciones que tiene la Contraloría y de lo que la Corte Nacional de Justicia pues emitió el año pasado. Respecto de las actuaciones de los servidores públicos y de las personas jurídicas, la Contraloría tiene únicamente el plazo de 7 años para pronunciarse, desde que ocurrió el acto que está siendo observado hasta que se notifica la resolución por parte del organismo de control. Entonces tenemos que esto es algo que ha sido bastante conocido siempre. Y de hecho está en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en su artículo 71, que el primer inciso dispone lo siguiente. Dice, la facultad que corresponde a la Contraloría General del Estado para pronunciarse sobre sus actividades de las instituciones del Estado y los actos de las personas sujetas a esta ley, así como para determinar responsabilidades, caso de haberlas, caducará en 7 años contados desde la fecha en que se hubieran realizado dichas actividades o actos. Entonces, sabemos que es un tiempo que corre, como les decía, desde que ocurrió el acto hasta que la Contraloría notifica la resolución. Pero lamentablemente es conocido, miren, la resistencia, el descaro que tienen los funcionarios de la Contraloría cuando aplican estos plazos fatales de conformidad con la Ley Orgánica de Contraloría. Miren, muestra de aquello es que había un reglamento de responsabilidades que fue emitido en el año 2006, que lo que decía una barbaridad jurídica. Este reglamento antiguo ya no está vigente porque fue derogado el 2018, pero miren cuántos años estuvo. Y en su artículo 17, este reglamento lo que decía es que la caducidad se interrumpía con la orden de trabajo. O sea, semejante mamotreto jurídico estuvo vigente hasta el año 2018, como les mencioné, y la Contraloría jamás ganó un solo caso de estos en los tribunales contencioso administrativo. Es decir, cuando pasaron más de los 7 años, en el caso del reglamento antes del 2009 eran 5 años, antes de agosto de 2009 eran 5 años, ahora son 7 por una reforma que se hizo la LOCJE, pero nunca la Contraloría ganó ningún caso sobre este tema. Y textualmente lo que decía ese artículo 17 es, respecto a la interrupción de la caducidad, decía, la caducidad, según lo dispuesto en el artículo 71 de la LOCJE, se calculará en el plazo de 5 años, ahora les decía, ahora son 7 años desde el año 2009, contado desde la fecha del acto u omisión del servidor público, persona natural o jurídica, tercero vinculado en que se produzca el proceso de control gubernamental, inclusive el que realice la auditoría interna, la orden de trabajo, dice, inclusive el que realiza la auditoría interna, pero dice que se interrumpirá desde la orden de trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una interpretación antojadiza del artículo 71 de la LOCJE, y es por eso que ahora la Corte Nacional de Justicia, y yo digo por cansancio, por despecho, por el infame desperdicio de recursos del Estado, que la Contraloría perdía estos casos todo el tiempo en los tribunales contenciosos administrativos del país, y lo que hacía es solicitar la casación de la sentencia. Es decir, no sé si llamar esto abuso del derecho, sabiendo que nunca van a ganar eso a la persona que está defendiéndose. Ahora, defiéndase en un juicio ante la Corte Nacional. Entonces, producto de estos abusos de la Contraloría es que la Corte Nacional emite el 23 de noviembre del año 2022
Esto fue publicado el 23 de diciembre de 2022 en el Registro Oficial 216, segundo suplemento. Declara como precedente jurisprudencial obligatorio el siguiente punto y dice: el plazo de caducidad de la potestad de la Contraloría General del Estado para pronunciarse sobre las actividades de las instituciones del Estado y los actos de las personas sujetas a su ley orgánica, de conformidad con el primer inciso del artículo 71 de dicho cuerpo legal, se contabilizará exclusivamente a partir de la realización de dichas actividades o actos objeto de control. Entonces, miren, como les decía, a pesar de la claridad que tiene la Ley Orgánica de Contraloría en este tema, ese organismo de control, la Contraloría, pues desacata la ley. Inclusive, una vez pronunciado y publicado este precedente jurisprudencial, la Contraloría sigue hasta la fecha de hoy, y estamos en febrero de 2023, emitiendo resoluciones con caducidades de los 7 años. Queríamos poner un ejemplo muy simple de algunas de las resoluciones que tenemos. Vamos a seguir publicándolas de a poco. Pero una que justamente inmediatamente después del fallo, pues fue expedida de una cliente nuestra, pues es una resolución que fue expedida el 1 de noviembre de 2022, notificada el 7 de noviembre de ese año. Se observa un acto en el cual se pagó a un proveedor de una entidad pública el 11 de septiembre de 2015. Es decir, desde el pago, que es lo que está observando Contraloría, 11 de septiembre de 2015, hasta la notificación de la resolución el 7 de noviembre de 2015 han transcurrido más de 7 años. Más de 7 años. Y de hecho, la resolución tenía fecha de 1 de noviembre, o sea, a la expedición de la misma resolución ya habían transcurrido más de 7 años. Entonces, si vamos a ser exactos, serían 7 años, 1 mes, 25 días. Y lo impresionante de esto es que a todos estos 4 funcionarios de la Contraloría se les pasa por alto. O sea, una cosa que se demoran ni 30 segundos en darse cuenta: fecha de expedición, fecha del acto observado. Entonces, se les pasa a todos ellos, y aquí lo que es curioso es que dice revisada por, supervisada por, elaborada por. O sea, a todos estos señores y señoritas o señoras se les pasó por encima la caducidad de los 7 años. Pero este tema que provoca, miren, pues estos errores, que les digo, no son pocos de la Contraloría, nos hacen notar la ligereza que tiene el organismo de control en la expedición de las resoluciones, en la determinación de responsabilidades. Y los perjudicados, ¿qué hacen ahora? Pues tienen que defenderse en vía administrativa o vía judicial, la que elijan. Nosotros casi siempre recomendamos la vía judicial. Tienen que defenderse pagando honorarios de abogados por un tema que es súper simple: indicar a los jueces que se demoró más de 7 años. Esto ni siquiera llega a audiencia de juicio. En audiencia preliminar ya se declara la nulidad de la resolución. El problema es que la Contraloría, si fuera acuciosa, si las personas que trabajan ahí pondrían empeño, acatarían la ley, tendrían un mínimo de sentido común, y no sé si decir hasta compasión, pero tienen que aplicar la ley, hubieran declarado de oficio la caducidad de esta resolución y notificarla con esa causal. Pero ¿qué pasa ahora? Esta persona, y al igual que muchas otras personas, tienen que defenderse de los errores que comete la Contraloría. Eso hasta ahora, amigos. Estaremos conversando y exponiendo nuevos casos próximamente. Saludos y que tengan un buen día, tarde o noche, bien sea el momento que estén viendo este video. Y ya saben, si tienen alguna inquietud, pregunta, observación, no duden en contactarnos, y hasta la próxima. Saludos.